en el pase entre comunistas y QR, que aquí arranca en Bravo TV, en vivo. Ya estamos pasaditas las 10 de la noche. Es muy importante porque nosotros nos vamos a detener en algo que nos preocupa y mucho, que tiene que ver con la agresión, que tiene que ver con la violencia, que el gobierno utiliza como manera de acumular política. Y uno todo el tiempo puede estar pensando que es algo así como una distracción de otras cosas. Y puede ser cierto. Lo que pasa es que hay cosas que son tan graves que nos obligan de alguna manera a tratar de reflexionar a nosotros mismos, en el momento en que se los estamos contando, reflexionar sobre la gravedad del tema. Pero a no olvidar que hoy miércoles 30 de abril, jubilados y jubiladas marcharon en el Congreso, acompañados por distintos sectores, porque no alcanza la jubilación, porque no hay acceso a los remedios, porque los jubilados y jubiladas que pagan alquiler tienen que pensar en alimentarse menos, en saltearse comidas, y porque trabajadores y trabajadoras, formales e informales, se movilizaron. Es cierto, se podrían haber unificado los reclamos, son el mismo, pero se movilizaron al Monumento al Trabajo por Avenida Independencia de la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Y eso ocurre porque hay una demanda concreta, y es la demanda de la vida real. Es la demanda de la economía real, es parte de la macroeconomía. Y hay una pelea por algo que es el precio más importante que tiene la economía. Vieron que se habla mucho de los precios relativos. Bueno, hay un elemento que es el más importante y un precio que es el más importante, que es el salario. ¿Y es relativo a qué? Relativo a las cosas que se pueden adquirir con ese salario. Entonces, perfectamente un gobierno podría compararse, o los distintos gobiernos pueden compararse entre sí, en función de cuántas cosas se pueden adquirir con ese bien, con ese precio, que es el salario. Y ahí todos los números del gobierno, de cuánto aumentó en dólares, etcétera, etcétera, se rompe, se cae, se parte en pedazos. Pero esa es una comparación que el gobierno busca evitar. Ahora bien, dicho esto, quedó confirmado en las últimas horas lo que nosotros suponíamos desde hace varias semanas. Y tiene que ver con que el ataque al periodismo por parte del gobierno no es ya una casualidad en cómo se viene reiterando y en la escalada que se viene generando, sino que evidentemente es parte de la campaña. Es decir, que el periodismo es parte de la casta. Yo quiero insistir con algo. Esta no es una defensa corporativa de nuestra profesión. Y se lo vamos a explicar en un rato nada más, pero mantengan en la cabeza aquel poema de Bertolt Brecht, en algún momento vinieron por mí. Es cierto que hay un enojo, como con otras instituciones, como con otras entidades de nuestra vida en común, hay un enojo muy fuerte con el periodismo. ¿Y quieren que les diga algo? Hay razones para eso. Porque muchas veces el periodismo confundió el lugar donde se expresan los debates, donde se busca la verdad. Sí, hay verdades. Hay subjetividad, pero también hay verdades. Hay cosas que ocurren. El apego a las fuentes, la historización, contextualizar los acontecimientos, muchas veces esto se subvirtió, se le faltó el respeto. Y en buena parte hay cosas que nos ocurren porque el periodismo cruzó sus propios límites una y otra vez. Hemos sido muy críticos. Es más, recuerden los debates alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Ley de Medios. Tenían un sentido. El sentido era tratar de generar una pluralidad de voces, para que haya distintos matices, para que haya un encuentro en el debate público entre distintas ideas y que lo que importe sea el argumento, no la capacidad que tienen algunos sectores de imponer su idea. Bueno, todo esto generó un deterioro muy importante de la actividad, de la vocación, del oficio del periodismo, es decir, del debate público, que engancha de alguna manera con algo que el gobierno viene a expresar. De la misma manera que hay un enojo con la política, un enojo con el Poder Judicial y con la democracia, si ustedes me permiten también. Bueno, ¿por qué decimos que confirmamos que lo del gobierno no es solamente un episodio, sino que es una decisión tomada y que esto va a ser parte de la campaña? Bueno, porque el gobierno insiste en trabajar el odio y que el odio sea parte de su manera de acumular política. Si no, vean este tuit de Milei, este mensaje de Milei de las últimas horas. Mensaje a los periodistas, dado que todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias, injurias que suelen decir, bla, bla, bla. Es decir, el presidente dice, no es que yo me la agarro con el que piensa distinto, me la agarro porque mienten, porque injurian. Bueno, en realidad está claro que no es así. El presidente a todo aquel que piensa distinto, es más, hasta puede tener enormes coincidencias con las políticas que lleva adelante el gobierno, pero de todas maneras cuando pega en la línea de flotación le molesta y mucho. Vamos al último párrafo.
Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase «la gente no odia lo suficiente a los periodistas». El presidente no reflexionó sobre invocar el odio en la sociedad respecto del periodismo. El presidente recarga esto. El presidente otra vez vuelve sobre lo mismo y no le tiembla absolutamente nada y no le preocupa que la violencia sea parte de su manera de construir política. Es muy difícil a esta altura del partido exagerar lo grave que es esto. Pero hubo alguien, y yo me animaría a decir en Carlos Pañi, un vocero de las políticas, si ustedes quieren, ortodoxas de la economía, de la vida social y de la vida política, que acompaña en algún punto lo que expresa el gobierno, un gobierno de estas características, insisto, en su esencia, en su mirada de país, respecto de lo liberal, a eso me refiero. Pero sin embargo, miren lo que hizo Javier Milei con el propio Carlos Pañi. Sigan mintiendo mentirosos. La gente no odia lo suficiente a los periodistas. No solo no reconocen el aberrante accionar, sino que además lo niegan al tiempo que recortaron la nota. No sé si están al tanto, está el video, serán expuestos en cada mentira. Y lo que cita y critica también es, primero, al diario La Nación, porque dice, esconden que Pañi dijo lo que dijo, ahora les cuento lo que dijo. Pero además dice, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, expresó su profunda preocupación y rechazo a un artículo de La Nación firmado por Carlos Pañi, a quien le atribuye una afirmación que nunca hizo. ¿A qué se refiere? Carlos Pañi, en su programa en La Nación Más, el lunes por la noche, contó de qué manera la sociedad en años previos al ascenso de Hitler al poder, a través de los discursos de odio, a través de la dificultad de comunicación entre distintos sectores de la política, fue generando un clima de época, fue generando un contexto propicio para que el odio sea efectivamente una manera de canalizar y de acumular de ciertos sectores de la política. Nunca dijo Carlos Pañi, ni que Milei era nazi, ni que Milei le ha parecido a Hitler, ni que la Argentina iba camino a eso, de ninguna manera. Lo que está diciendo es, vean lo que ocurre cuando en determinadas sociedades el intercambio de ideas, la tolerancia sobre los que piensan distinto, fracasa o se busca que se fracase y entonces se crean monstruos. Esta es la reflexión que hizo Carlos Pañi. Es decir, lo que está planteando quienes niegan esta reflexión, lo que están negando es el poder de la historia para enseñarnos cosas que nos pueden estar pasando en este momento. En definitiva, eso es con lo que se está peleando Javier Milei. Pero no importa, lo castiga y no es la primera vez que castiga a Pañi, insisto, alguien que en términos de pensamiento liberal podría coincidir en un montón de cosas que piensa Javier Milei. Y acá parece muy relevante una reflexión que hizo Jorge Fontevecchia el otro día cuando estuvo con nosotros en QR, que dice, hay que prestar atención a quién está castigando Milei, a quienes quiere de alguna manera condicionar respecto de lo que opinan. Escuchen lo que decía Jorge Fontevecchia en QR. En líneas generales, si vos analizás el tipo de periodistas a los que viene criticando, generalmente son en su mayoría de aquello que él podría suponer que puede estar parte de su electorado. O sea, no le preocupa la crítica de los medios que tienen una ideología clarísima, para ponerlo, no sé si la palabra izquierda o derecha es un poco antigua, pero simplemente en un sentido didáctico, en los medios más de izquierda, más kirchneristas, si quieren, los medios kirchneristas, sí. No le preocupa. Lo que está diciendo Jorge Fontevecchia, lo que a quienes quiere intimidar el gobierno, es efectivamente aquellos que deberían, según el propio gobierno, colaborar con su propia narrativa, colaborar con su relato. Insisto, probablemente porque tienen algunas coincidencias en términos de visión de país. Y es muy interesante. Ahora, termina afectando a todos y a todas. Dos reflexiones. Una, es muy llamativo porque hay colegas que en este momento, hay sectores del periodismo que están recibiendo un hostigamiento, una violencia, una persecución muy importante, que deberían haber visto venir. Nosotros venimos alertando hace mucho tiempo sobre los riesgos de la construcción de discursos violentos, de discursos de odio, y un sector muy importante del periodismo decía, es una agenda woke, es una agenda progresista. Bueno, aquí estamos, los que en algún momento alertamos sobre estas cosas y no teníamos eco, sacando nuestra voz, exponiéndonos también
a esos riesgos, a esa violencia cotidiana, como la que sufrió Roberto Navarro, como la que sufren ahora otros colegas, poniendo el cuerpo, poniendo el pecho por aquellos que no piensan como nosotros, pero ese no es el problema, sino que en algún momento negaban incluso las advertencias que hacíamos, no corporativamente desde el periodismo, como parte integrante de esta ciudadanía, frente a los riesgos de que el discurso violento se convierta en violencia en acción. Dicho esto, hoy, una pena que no pudimos rescatar ese tramo, pero hoy Ernesto Tenenbaum, en Radio con Vos, dijo algo muy interesante. Y es un ejercicio que tenemos que hacer. Y por eso, aquello de Bertolt Brecht, ahora vienen por mí. Ernesto Tenenbaum decía, hagamos el intento de reemplazar lo que hoy es periodistas, pero ayer era zurdos, reemplacémoslo por categorías que nos sean un poco más cercanas, un poco más afines. ¿Y qué estaríamos diciendo si el presidente, en vez de decir la gente no odia suficiente a los periodistas, diría la gente no odia lo suficiente a los docentes, no odia lo suficiente a los médicos, no odia lo suficiente a los universitarios, no odia lo suficiente a los judíos? Porque si cuando Milei hace mucho tiempo atrás hablaba de zurdos de mierda, hubiera dicho judíos de mierda, Milei no había construido su carrera política. Es decir, tenemos sensibilidades distintas respecto de lo que sentimos aquellos colectivos con los que Milei descarga su violencia de manera muy fuerte. Es un ejercicio que hay que hacer porque todavía no se han cruzado todos los límites. Se han cruzado muchos, pero todavía no todos. Y seguimos alertando sobre los riesgos de que el odio se convierta en una manera de construir un electorado. Vayamos a alguien que lo viene ejerciendo en las últimas horas de una manera muy fuerte. Hablamos del monotributista más poderoso del universo, más poderoso del planeta. Hablamos de Santiago Caputo, un integrante del trío de hierro, el segundo hombre en importancia en el gobierno según el propio Javier Milei, que se sube a lo que plantea Javier Milei y postea lo siguiente. No odiamos suficiente a los periodistas todavía. Dice a través de la cuenta Milei Emperador, que nunca negó fuera suya y parece gozar de la idea de utilizarla en cosas que no se anima a decir. Bueno, de una manera clandestina que se va volviendo cada vez más visible, cada vez más pública. ¿Por qué? Y nos referimos respecto a lo que ocurrió ayer en el debate por las elecciones porteñas, por las elecciones legislativas porteñas, que aquí repasamos una y otra vez. Saludablemente esta imagen que ayer nosotros en QR en vivo nos fuimos dando cuenta progresivamente de la importancia que tenía, de lo grave que esta situación era, fue alertado por una enorme cantidad de colegas. Este hombre, que pretende asemejarse a los Peaky Blinders, que toma esa credencial con un mensaje muy claro. Ya tengo tus datos, vas a ver lo que te va a pasar. Hubo una reacción muy importante, quizá no la reacción suficiente. A esta altura también nos preguntamos otra cosa. ¿Quiénes son los que tienen que empezar a reaccionar? Porque trabajadores de prensa estamos muy alertas sobre estas cuestiones. Ni hablar los reporteros gráficos. Hay otras entidades que representan al periodismo y a las empresas periodísticas que deberían estar un poco más a la altura de las circunstancias y tienen capacidad de hacerlo, o tienen miedo. ¿Y qué tipo de miedo tienen eventualmente? Otro colega en CNN Radio, fíjense la pluralidad de miradas que hay, ¿no?, respecto de aquellos sectores que ataca el gobierno, reflexionó sobre esto de Santiago Caputo y decía esto. Me parece muy mal que un presidente diga que la gente no odia lo suficiente al periodismo. Baja un ejemplo desde la cima del poder que puede repercutir en violencia en la calle, en las canchas, en escuelas o en cualquier ambiente de la vida real que nada tiene que ver con ese micromundo digital al que el propio presidente y los suyos le dedica tanto tiempo. Y esto se une a algo que también resume lo que está pasando, que es la imagen de Santiago Caputo ayer en la previa al debate electoral porteño, agarrando la credencial de un fotógrafo, mirándola con atención y sacándole una foto
a la credencial del fotógrafo, que a su vez estaba haciendo su trabajo y que le estaba sacando fotos a Santiago Caputo. Ese fotógrafo se llama Antonio Becerra y Santiago Caputo le sacó una foto a su credencial, para mí en un subtexto que dice: ahora no vas a sacar una foto nunca más en tu vida. Bueno, muy bien. Como verán, un amplio espectro de los trabajadores de prensa estamos muy preocupados por lo que ocurre, ¿no? Desde quienes defienden agendas liberales hasta nosotros los progresistas, nosotros los zurdos, nosotros los de la agenda woke. Ojalá podamos coincidir en otras advertencias, en este recorrido muy peligroso, en este desfiladero muy peligroso que está recorriendo la sociedad argentina. Y no es solamente un fenómeno argentino, es un fenómeno global. Pero bueno, a nosotros nos importan las cosas que nos pasan. El protagonista es Santiago Caputo, un hombre muy poderoso, un hombre que concentra mucho poder sin ponerle la firma ni la responsabilidad a una enorme cantidad de cosas que hace y que parece disfrutar de esta situación, ¿no? Parece gozar de esta situación. Vamos a compartir algo, un cruce con un colega que le pedía una opinión en breve, pero miremos esto primero de Juan Luis González. Biógrafo del presidente Javier Milei, colega aquí en Editorial Perfil, las ideas que nos vendieron de Santiago Caputo, que reinventó la política, en realidad es una copia de Durán Barba, pero versión pasta base, que es un monje negro, en realidad tiene más ganas de figurar que el gordo ventilador, que es un estratega tiempista, cada vez que aparece se manda un moco, el mago del circo del Facha Martel, en lugar de lo que pretende ser el mago del Kremlin, el propio Santiago Caputo. Esta es la razón por la cual nos parece que asimilar a Santiago Caputo y a su troupe con los Peaky Blinders es un error. Porque para nosotros Santiago Caputo es esto. Santiago Caputo es en realidad el mini Peaky Blinders. ¿Por qué decimos esto? Porque todavía no llega a ser, por ahora tiene una gomera, como se ve en su mano, todavía no termina de ser ese que tiene en la cabeza una estrategia que no falla, que sabe construir poder de una manera que resulta inapelable y un todopoderoso como se cree, y un intocable como se cree en el gobierno de Javier Milei. Por ahora para nosotros es un mini Peaky. Pero atención, porque lo que venimos advirtiendo es que si efectivamente estos comportamientos continúan y nadie se anima, nadie que tenga real posibilidad, se anima a frenar este avasallamiento institucional y a los derechos y las libertades de periodistas, pero también de todos aquellos que están afectados en sus derechos por las políticas del gobierno, que no siempre están apegadas a derecho, entonces la cosa se puede volver mucho más peligrosa. Supongamos con mayoría parlamentaria, que es mucho más peligroso que una navaja en la gorra, como efectivamente tenían los Peaky Blinders y como seguramente le gustaría tener a Santiago Caputo, que todavía no llega a eso. Son advertencias muy claras, son escenarios y situaciones muy claras que nos están llamando la atención desde hace mucho tiempo. Y las líneas se van corriendo cada vez más. Ya es hora de advertir frente a qué tipo de amenazas o con qué tipo de amenazas estamos lidiando. Insisto, la agenda importante está en la calle, la agenda importante tiene que ver con el salario, la agenda importante tiene que ver con el acceso a derechos, a los alimentos, a los medicamentos, a la salud, a la educación. Pero estas cosas ocurren y por más que sean maniobras de distracción, van generando una sociedad que está muy en riesgo de una guerra fratricida. Ojalá sepamos poner un alto a tiempo. Todavía hay margen, pero claro, hay líneas que se han corrido y en esta violencia cotidiana estamos conviviendo. Con esa violencia estamos conviviendo. Arrancamos QR con las voces del día. A trabajar desde Olivos porque bajo del dormitorio le doy hasta las 10, 12 de la noche. Ando en Mameluco porque si tengo un rato voy a ver a mis hijitos de 4 patas, Conan Murray, Milton, Robert y Lucas Jr. Ojalá sea un momento bisagra, en donde haya algunos señores que manejan nuestros destinos, que reflexionen un poco y digan, che, boludo, mirá que acá lo hacemos bien. Se han levantado muchos
aportes, empuje, confianza. El asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería efectivamente ver si había salido bien o no en la foto. Y me parece que está bien. Me parece muy mal que un presidente diga que la gente no odia lo suficiente al periodismo. Baja un ejemplo desde la cima del poder que puede repercutir en violencia en la calle, en las canchas, en escuelas o en cualquier ambiente de la vida real que nada tiene que ver con ese micromundo digital al que el propio presidente y los suyos le dedica tanto tiempo. Yo no soy bueno para los discursos políticos, para los actos, no es lo mío. Lo mío es el hacer, resolver problemas, ayudarte. Por eso algunos me dicen robot, me dicen alien de otro planeta, qué sé yo. Que en democracia, tras 40 años, 42, estemos planteando que tenemos miedo de decir cosas o que podríamos tener miedo de decir cosas por el qué dirán, es un retroceso enorme. No te digo hace 4 o 5 años, Fabián, te digo hace un año, por lo menos un 20% menos. Del año pasado, de la misma altura del año pasado a esta parte del 2025, digamos, estamos entre un 15 y un 18% menos de venta bruta. ¿Se notan los kilos? Francos, entre ser parte del delito y ser un incompetente y un boludo, eligió ser un competente y un boludo. La casta está más feliz que nunca en la Argentina. La casta mira como a los jubilados, como a los trabajadores, como a la mujer que va y a deslomarse a limpiar en una casa, le pagan con migajas. Esa es la verdad. ¿Y quieren más? Muy buenas noches al equipo de QR. Hola Guido Bambini, hola Tina Hauser. ¿Cómo están? Bueno, muchas preocupaciones sobre las que venimos conversando hace mucho, ¿no? Iri, sobre todo con vos del año pasado. Sí, uno se siente, yo a veces me siento un disco rayado, ¿no? Diciendo estas mismas cuestiones, pero finalmente y lamentablemente las cosas que pasan nos terminan dando la razón. Y lo decimos con toda humildad, porque, bueno, es un poco también lo que hablábamos con Jorge Fontevecchia esta semana. Tantos actos agresivos, tanta palabra violenta, es una pésima premonición, ¿no? de lo que puede venir. Y esta violencia, perdón Iri, ya se hizo carne. Digo, vos mencionabas el caso de Roberto Navarro, del golpe por la espalda que tuvo Roberto Navarro, pero a mí se me venía a la cabeza todo el tiempo Pablo Grillo, se me venía a la cabeza Caloyan y cómo lo echaron. O Natalia Maderna, que también la echaron. Es el colega que sacó la foto que permitió identificar al agente Guerrero, que es el que disparó la granada de gas lacrimógeno que impacta en la cabeza de Pablo Grillo. Exacto, una serie de compañeros que de algún modo han visto ejercida la violencia sobre ellos, desde lo físico y de lo más cruel de lo físico hasta también en términos laborales. Bueno, en los actos represivos de este gobierno también lo venimos remarcando, y esto es estadístico, hay una ofensiva muy enfocada hacia la prensa, hacia los fotógrafos y hacia los periodistas gráficos también, ¿no? O sea, cualquiera que tiene un cartel de prensa o que sea fácilmente identificable como alguien que está haciendo una cobertura para algún medio, es atacado con balas de goma, con gases, con lo que tengan a mano. Esto es literal, ¿no? Sí. Está bueno lo que traes porque es parte del asunto, pero también es como decía Pablo antes. Mañana es odiemos a... Bueno, los economistas. Sí. Los econochantas. Sí, yo insisto que esto es una reflexión que le escuché hoy a Ernesto Tenenbaum y no pudimos rescatarla, pero me pareció muy interesante como una manera de dar cuenta que esto no es un problema del periodismo, no es una defensa corporativa. Desde ya que en el momento que se ataca al periodismo, se ataca a la libertad de expresión. En definitiva, lo que se quiere hacer es tratar de condicionar a todos, lo decía Paulino Rodríguez recién, ¿no? Tratar de condicionar o que alguien que va a dar una opinión con cierta capacidad de formación de opinión pública, lo piense 2 veces antes de meterse con el gobierno. Y sobre todo, como decía Jorge Fontevecchia, aquellos comunicadores que le llegan a un público con el que puede machear Javier Milei, ¿no? Mirá, hasta te digo, en la discusión, en su afán de quedarse con la representación del centro hacia la derecha. Claro. Pero es así, hoy es el periodismo, ayer fueron los docentes universitarios o los directores de las universidades, son los médicos, son los sindicatos, mañana sos vos, mañana somos nosotros como parte de otros colectivos, ¿no? Bueno, los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, este gobierno ataca además con nombre y apellido, esa es una cuestión.
el tuit que mostrabas antes de esta cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo es una amenaza, o sea, decir todavía, o sea, todavía no lo hicimos, es, bueno, ojo porque... O estamos colaborando para que eso ocurra, estamos trabajando para eso. Mira, hay una cosa que por ahí te parece un poco técnica, pero que yo creo que forma parte además del acervo de lo que sabe el gobierno y que por eso actúa de esta manera. Yo creo que todo esto es deliberado, absolutamente deliberado. A raíz de ataques violentos de distinto tipo que comienzan siendo verbales, en el mundo esto se ha empezado a estudiar y en algunos lugares tiene nombre, científicamente hablando. Hay unas investigaciones en Estados Unidos que lo llaman terrorismo estocástico. Es por la estadística. Es una cuestión estadística. ¿Sabes para qué se usó, por ejemplo, para explicar el ataque al Capitolio? ¿No? Entonces, se empezó a pensar acá también si esto podía ayudar a explicar distintos atentados. Por ejemplo, el atentado a Cristina. A mí me parece un concepto interesante y me parece importante tener presente que como esto está estudiado y como se sabe que hay un efecto concreto, ¿no? El gobierno lo sabe. Puedo decir que incluso nosotros somos muy verdes que no la vimos venir y tendríamos que estar un poco mejor preparados para este tipo de estrategias. No sé si tendríamos que estar mejor preparados, pero no la vimos venir. De hecho, el ataque a Cristina no lo vimos venir. No lo vimos venir. Y desde la pandemia, como también venimos contando, había mucha gente agitando violencia en un comienzo en YouTube, que era por ahí la plataforma que se utilizaba, pero después en todas las redes sociales. Gente que además hoy está cerca de Javier Milei, gente que forma parte de todo este llamado ecosistema de trolls que tiene, que algunos son personas de la vida real, ¿no? Desde el gordo Dan hasta Danán o hasta el tipito enojado, no sé. Me quedé pensando, vamos a volver sobre el atentado contra Cristina, porque no podrán creer a quién convocó la jueza Capuchetti, que como viene explicando Irina, está en una investigación residual respecto del atentado, no lo van a poder creer. Y está Carolina Gailiar para charlar con nosotros, diputada que integra la Comisión de Investigación del caso Libra. Hoy no se pudo poner en funcionamiento la comisión porque no hubo acuerdo para establecer la presidencia de la comisión. ¿Saben a quién quieren poner como presidente de la comisión? A un diputado de La Libertad Avanza que votó en contra de la conformación de la comisión. Bornoroni. Bueno, estas cosas están efectivamente ocurriendo. No quiero irme del tema, sé que está Claudio Jacqueline para charlar con nosotros, colega al que habíamos convocado para un análisis del momento político electoral, pero creo que está como vicepresidente de FOPEA también muy interesado en estos temas. Creo que repasemos en la misma noche en la que Santiago Caputo toma esa credencial del reportero gráfico y le saca una fotografía, le hacen una consulta en la calle, un colega, un cronista de calle, lo interpela a Santiago Caputo y le hace una pregunta, escuchen lo que decía. Con Mauricio Macri ayer que hablaron. No hablo con la prensa. Gracias Santiago Caputo. No habla con la prensa, ¿eh? Las declaraciones del asesor presidencial, te digo de los más cercanos, al presidente Javier Milei, junto con Karina Milei. No habla con la prensa, escueto, fumando su cigarrillo. Ayer también qué actitud fue similar, despreciativa, ¿no? Con los periodistas que le iban a hacer una pregunta, con vos, Nicolás, que se le hiciste con mucho respeto. Débora Plager, colega de La Nación, que dice, qué actitud despreciativa. Bueno, hay algo que no es cierto. Santiago Caputo sí habla con la prensa y habla del modo en que efectivamente ayer lo hizo con el reportero gráfico. Entre otras maneras, también habla con la prensa cuando postea que todavía la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Hoy le consultaron a Manuel Adorni, vocero presidencial, que unas horas antes había estado debatiendo en el canal de la ciudad por las elecciones porteñas. Le preguntaron sobre lo que había ocurrido con Santiago Caputo. Presten atención a lo que contestó. Bueno, en principio, digamos, yo estaba al lado de él, así que fui testigo presencial y ocular del hecho. A ver, a mí me parece que si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo tu derecho, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar en sacarte una foto. Y de hecho el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería efectivamente ver si había salido bien o no en la foto. Y me parece que está bien. Era un lío muy grande de fotógrafos y de periodistas. De hecho, a mí, sin quererlo, por supuesto, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Yo soy
vengo del palo de ustedes, pero y entiendo que esas situaciones muy desordenadas ocurren. Era un ámbito donde había mucha gente y donde, es cierto, había un poco de desorganización a la entrada y a la salida del lugar. La verdad que fue una situación muy incómoda para todos, pero la intención de Santiago era efectivamente ver cómo habían salido las fotos, nada más. Yo creo que esto también es violencia. Tomarnos el pelo de esa manera, decir que Santiago Caputo quería registrar el nombre del colega para después pedirle las fotos a ver cómo habían salido. Yo no sé si el bonete y la nariz de payaso habría que ponérsela al vocero presidencial o a nosotros mismos cuando nos dicen estas cosas y parecería no haber reacción suficiente. Quiero saludar al colega Claudio Jacqueline, periodista de La Nación y también vicepresidente de FOPEA, que de alguna manera es como el sindicato de nosotros periodistas. Hola Claudio, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, bueno, déjame hacer la aclaración que no es un sindicato, existe un sindicato de prensa y no queremos ocupar ese lugar. FOPEA se ocupa básicamente de preocuparse por la calidad periodística, la ética periodística, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información, básicamente, y esta es la misión, y hace un monitoreo que sigue los casos de agresión a periodistas que se registran diariamente. Tenés razón, lo quise decir rápido, pero es un foro donde se discuten todas estas cosas y es muy importante además que se vincule en estos asuntos. Hecha la aclaración, Claudio, te convocamos para charlar un poco sobre las elecciones, qué estás viendo en la política, pero la verdad es que no puedo dejar de preguntarte o pedirte tu mirada y tu reflexión sobre todo esto que está ocurriendo entre el gobierno y la prensa. Bueno, estamos viviendo probablemente uno de los momentos más críticos, si bien no es el único que hemos vivido en los últimos 25 años durante la democracia, pero sí es, yo creo, uno de los momentos más críticos. Y lo que vemos, y ayer se presentó justo cuando ocurría el episodio de Santiago Caputo, se presentó el informe anual de libertad de expresión y ataques a la libertad de expresión del monitoreo que hace FOPEA a lo largo y a lo ancho de todo el país, y era el correspondiente a 2024. Bueno, los datos son demasiado contundentes. Los números de 2024 son los segundos más pronunciados de los últimos 20 años. 2013 es el último que había sido un poquito más alto, pero lo que muestra es un salto extremadamente preocupante de uno al otro, porque aumentaron 50% los casos, pero además el 80% de los casos provino de ataques a la prensa, ataques que muchos de ellos son verbales, de discurso estigmatizante, de descalificaciones. El 80% de los casos provino de agentes estatales y paraestatales. Pero eso no es todo. El 65% de ese 80% provino del propio presidente de la Nación. Es decir, lo que estamos es ante una agresión casi constante y a diario, que obviamente cuando sea el de 2025 va a ser peor porque ya lo estamos viendo, porque además hay una incitación constante al odio, explicitado digo, no es que sí, claro, estamos hablando de interpretaciones. Es el presidente que dice, no se los odia lo suficiente, esto es inédito. Y después, dos cosas respecto de lo que estabas diciendo recién, con lo que adhiero totalmente. Una es que Santiago Caputo sí habla con los periodistas de esta manera que hemos visto, pero también habla con periodistas en los pasillos de la Casa Rosada, pero siempre off the record, y no da entrevistas, aunque no tiene cargo de funcionario, está diariamente en la Casa Rosada. Y por otro lado, también respecto de lo que decía Manuel Adorni, no cabe duda que es una agresión, porque es un insulto a la inteligencia de cualquier persona, no ya de los periodistas, que a lo mejor nuestra inteligencia pueda ser limitada, pero decir que el asesor presidencial lo que quería era saber cómo había salido en la foto por una preocupación aparentemente estética, definitivamente es absolutamente agraviante a la inteligencia media de cualquier persona. Claudio, Guido Bambini quiere hacerte una consulta. Guido.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Te quería consultar si tienen Hola, Guido, algún tipo de estadística comparada con otros países y otros gobiernos. Me imagino Bolsonaro en Brasil o la primera presidencia de Trump. Y después consultarte si hay alguna estrategia comparada que organizaciones como similares a FOPEA en esos países han llevado adelante. Bueno, sí hay, yo no lo tengo presente ahora porque FOPEA integra una organización que es de América Latina y el Caribe, que se llama Voces del Sur, que todos los 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Expresión, se produce el informe, se llama Informe Sombra, que son sobre las agresiones. Con lo cual sí es comparable y sí tenemos datos comparativos. Respecto de esto que vos preguntás, si hay una estrategia, si hay algunas cosas, bueno, en ese ámbito, que es Voces del Sur, hablamos mucho respecto de esto y tratamos de capacitarnos para ver cómo afrontar situaciones de violencia y agresión y en qué categorías encuadrarlas también, porque obviamente que son muy distintas, porque hay países que tienen situaciones mucho más graves. En el Caribe, todo lo que está ocurriendo en El Salvador, Nicaragua, bueno, ni hablar con el caso de Cuba, lo que ocurre en México con la violencia del crimen organizado, o lo que ocurre en Colombia, digo, hay situaciones que son más graves, pero todo el tiempo estamos buscando estrategias y herramientas para hacerlo de manera más eficaz, enfrentar estas situaciones. Una de ellas es participar de organizaciones internacionales, sacar de las fronteras esto, que ya lo hemos visto, la eficiencia que tiene con los casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, cuando se hicieron saber y visibilizar puertas afuera del país, y esto lo hacemos permanentemente, y de hecho FOPEA presentó en los últimos años 3 casos ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque entendemos que esta es una manera de hacer ver y además que esos organismos ejerzan algún tipo de presión sobre gobiernos que tienen por premisa acallar a las voces que son disonantes con el discurso oficial. Irina Hauser. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Hola, Irina, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pensás que busca el gobierno y qué consigue con esto? Bueno, la verdad es que ya a esta altura he entrado en la etapa del desconcierto, porque si bien todos hemos leído El mago del Kremlin, Los ingenieros del caos, entendemos más o menos cómo es esta dinámica que empezó con quienes fueron los hacedores de Beppe Grillo en Italia, que siguió con Steve Bannon en Estados Unidos, que continuó y se profundizó con Víctor Orbán en Hungría. Digo, tenemos bastantes elementos para saber. Ahora, llega un momento que empezamos a ver que excede lo que parece ser una estrategia, que algunas cosas parecen ser producto de ideas, temperamentos y reacciones que son absolutamente personales, pero de todas maneras lo que parece ocurrir es algo que cita Giuliano da Empoli en El mago del Kremlin, cuando dice no hay que dar noticias, no hay que dar argumentos racionales o falsos, eso carece de importancia, dice Giuliano da Empoli. Hay que enfurecerlos a todos, todo el tiempo, todavía más. O sea, la idea de provocar la furia, de descalificar, también Giuliano da Empoli hace mención a que lo mejor que nos puede pasar es que nos acusen de estar atentando contra la democracia, dice Giuliano da Empoli. Entonces lo que estamos viendo es, por un lado, una estrategia, por el otro lado parece haber reacciones que tienen que ver con lo personal, con la cosmovisión que tienen algunos dirigentes y que exceden, parece, la estrategia. Ahora, lo cierto es que estamos viendo algo que yo empiezo a analizar desde esa óptica, y que es lo que ha dicho uno de los padres de la politología moderna, que es el español Juan Lins, que es lo que algunos denominan situación autoritaria. No régimen autoritario, pero sí que empieza a gestarse una situación autoritaria donde lo que se trata es de acallar voces, provocar la censura. Ricardo Saavedra en el informe anual escribía que
libertad de expresión no es insulto y mucho menos proveniente del poder, porque lo que busca es la censura indirecta. Y me parece que estamos en ese camino, en la búsqueda de la censura indirecta, en la búsqueda de silenciar voces, atemorizar, y me parece que esto es el momento más crítico que estamos viviendo en medio de un proceso electoral donde lo que se supone es que debería intentar ampliar la base, ganarse a un votante blando que hoy parece estar manifestando algunos desacuerdos con las formas y los métodos de ejercer el poder. Claro, qué interesante lo de provocar la furia. Nos da para otras charlas, Claudio, que me encantaría que tengamos, porque pienso, y reconociendo subjetividades distintas en los medios en los que trabajamos y las diferencias que podemos tener sobre la valoración de ciertas políticas públicas, el mejor antídoto para ese desborde emocional provocado, inducido, probablemente sea que nos juntemos a charlar y recuperemos el argumento y el intercambio de ideas, ¿no? Tratar de darle pelea a esto de que la polarización sea efectivamente, o el odio o la violencia sea una manera de acumular política. Me encantaría que lo sigamos conversando en este plano. Déjame hacerte una última pregunta, Claudio, sobre esto y una mirada tuya sobre el momento político. La primera es, ¿cómo hacemos, crees vos, qué podemos decir para que nuestras audiencias no crean que estamos siendo corporativos, que estamos haciendo una defensa meramente de nuestra vocación, de nuestra profesión, de nuestro oficio? Y a continuación te pregunto si no estamos un poco tarde en las alarmas, si no deberíamos habernos dado cuenta que esto se estaba sembrando de alguna forma y no supimos construir un no en algún punto, incluso en nuestra profesión. Bueno, yo creo que empiezo por el final y digo sí, sin duda. Creo que además venimos corriendo fronteras desde hace mucho tiempo y yo no puedo dejar de reconocer que hay una frontera que se empezó a correr cuando desde algunos sectores del poder se instaba a insultar o escupir periodistas en algún momento del kirchnerismo, y eso, y no provenía, y esta es la diferencia, no lo hacía el titular del Poder Ejecutivo, pero sí había sectores y funcionarios que lo hacían, y me parece que ahí se corrieron fronteras. Me parece que también se han corrido algunas fronteras que no vimos venir, algunas cosas que parecían graciosas para algunos periodistas. A mí no me parecieron graciosas algunas cosas que hacía el presidente actual, que se le permitían en los medios y aún se le permiten, y me parece que ese es un problema. Frente a esto, yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, dialogar, profundizar la búsqueda de diálogo, consenso, ideas comunes, pero además volver al periodismo. Digo, y creo que en eso también a veces tenemos que hacer una autocrítica a los periodistas y no dar motivos de ninguna manera con el ejercicio más riguroso posible del periodismo, investigar todo y sin temor, aunque a veces nos amedrenten y mucho, y me parece que este es el camino que nos queda, porque la herramienta que tenemos es la búsqueda de la verdad o el acercamiento a la verdad desde el lugar donde uno pueda verlo con la mayor neutralidad posible, y no objetividad, que no existe, pero sí con la búsqueda de la mayor neutralidad posible para acercarnos a esa verdad, para publicarla y para dar esa batalla, para que no nos silencien, para que no se busque tener una voz única y una sola verdad, que es la que emite el poder. Y me parece que en este contexto los periodistas sí tenemos mucho que hacer, los responsables de los medios tienen mucho que hacer, y es parte de esa batalla que tenemos que dar. Claudio, te lo he dicho varias veces, me parecen sumamente interesantes y valiosos tus análisis políticos en La Nación. Déjame sacarme un gusto, déjame preguntarte, ¿qué estás mirando? ¿Dónde estás poniendo el foco en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires? Y si vos querés la proyección de eso sobre el resto de las elecciones que vienen. Mira, el foco lo estoy poniendo sobre todo para mí en cómo se dirime la disputa, porque me parece que va a tener muchísima proyección. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno es cómo le va al PRO, porque va a determinar mucho lo que vaya a pasar en la provincia de Buenos Aires, y mucho también cómo le va al peronismo. Sobre todo el peronismo representado oficialmente por Leandro Santoro. Y me parece que esas dos son las dos cosas que van a tener proyección, porque de hecho es una elección que ha sido nacionalizada, y sobre todo ha sido nacionalizada por el gobierno nacional poniendo a su vocero
como candidato, como primer candidato. Entonces, me parece que ahí, cómo le vaya al PRO, puede ser decisivo para saber si estamos ante el final del PRO, y cómo le vaya a Leandro Santoro, porque no solo va a proyectar una posible recuperación del sector del peronismo, sobre todo más cercano al kirchnerismo, y más del ámbito metropolitano, porque también probablemente lo que le dé es un nuevo discurso, porque claramente el discurso, la narrativa que representa hoy Leandro Santoro no es la narrativa histórica que ha tenido el kirchnerismo en los últimos años. Entonces es probable que lo que le dé es una nueva impronta si eso funciona en la ciudad de Buenos Aires. Con dato o por tu intuición de análisis político, ¿vos crees que el PRO va a ir aparte, va a presentar lista aparte en la provincia de Buenos Aires o va a terminar de alguna manera plegándose a la Libertad Avanza? Porque eso define mucho en la provincia, ¿no? Bueno, si miramos a una buena parte de los principales dirigentes del PRO, ya están con la tintura violeta sacándose el amarillo. Así que ese es el primer punto. Segundo punto, como te decía antes, me parece que mucho va a depender de la elección porteña. Si es una mala elección, yo diría que el amarillo va a quedar para pintar cordones donde no se pueda estacionar. Claudio, muchas gracias como siempre, que estés muy bien. Te mando un abrazo, Pablo, y gracias. Igual. Súper elogioso. Bueno, Claudio Gracias. Jacqueline charlando con nosotros. Vamos a meternos, enseguida se sienta con nosotros Carolina Gagliard, diputada nacional, integra la comisión investigadora por la causa Libra. Ayer, interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos, hoy reunión de la comisión, ya vamos a hablar de eso, a mi modo de ver un escándalo, lo que está ocurriendo en ese sentido. Pero ayer Guillermo Francos sostuvo como base de su hipótesis de que Javier Milei no tiene nada que ver con la estafa Libra, diciendo que Milei había actuado desde el ámbito de lo privado, porque no estaba en casa de gobierno. Vean. Si bien la información vinculada al lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación, se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. El jefe de gabinete hace un esfuerzo descomunal en tratar de construir esa narrativa para que después el presidente de la Nación, en un acto, diga prácticamente todo lo contrario. Es decir, que no hay diferencias entre Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos. Lo hizo de esta manera, vean. A mí me gusta trabajar desde Olivos porque me evita tener que viajar, digamos, y ya bajo del dormitorio 6 de la mañana, 7 y con café en mano le doy hasta las 10, 12 de la noche, o sea, entonces sí ando en mameluco porque si tengo un rato voy a ver a mis hijitos de 4 patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas Jr. Después vamos a volver sobre esta participación de Javier Milei porque dejó mucha cosa para mencionar. No hagan foco en los 4 hijos de 4 patas, hagan foco en el tiempo que pasa en la Quinta de Olivos y ejerciendo su rol como presidente en ese lugar por las razones que fueran. Carolina Gagliard, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Bienvenida y gracias por venir. Eso es solo uno de los elementos, me imagino, ¿no? Como bueno, para ayer tuvimos la interpelación al Sí. jefe de gabinete de ministros, faltaron 2 ministros, o sea, faltó Cunio, faltó Caputo y también faltó la autoridad que está al frente de la Comisión Nacional de Valores, que era alguien que nosotros habíamos pedido también la interpelación, con lo cual, bueno, nosotros lo que planteamos ayer en la interpelación a Francos es que tienen obligación los ministros de comparecer cuando uno los convoca al Congreso a dar explicaciones. El Congreso tiene la facultad del control político entre poderes, digo esto de pesos y contrapesos. Ayer Francos hizo mucha agua,
y oscureció más de lo que aclaró respecto a dilucidar algunas cuestiones de lo que fue la estafa de Libra. Vos pensás que lo que ocurrió involucra nada más ni nada menos que al presidente de la Nación, que si no hubiera tuiteado esa información que él dice que era pública, pero en realidad quien primero tuiteó con el contrato y el link del contrato para poder comprar la criptomoneda fue el presidente de la Nación. A mí me parece que hay un elemento, entre tantas cosas que hay, un elemento muy claro para la audiencia. Es decir, de alguna manera lo más gravoso o todo se reduce a de dónde obtuvo el presidente ese contrato, es decir, el acceso directo a la compra, por lo que entiendo, pocos segundos después de que se creara. Bueno, yo creo que ahí es central esa pregunta, que fue la primera pregunta que hizo el bloque de Unión por la Patria al jefe de gabinete de ministros, es ¿quién le acercó el link para la compra de la criptomoneda que publicó el presidente? ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante? Porque Milei fue la primera persona en las redes, en el universo, en publicar el contrato, con lo cual fue el primero. O sea, si el presidente de la Nación, esto es una relación de causalidad, si el presidente de la Nación, en su carácter de presidente de la Nación, de jefe de Estado, no tuiteaba, no hubieran ido masivamente los inversores a comprar esa criptomoneda. ¿Cómo fueron a comprar esa criptomoneda? Con el link que pasó el presidente, que no estaba en ningún otro lugar. ¿Y qué diferencia hay entre lo que dice Franco, que eso era público, o que alguien le haya efectivamente que el presidente, acercado? dentro de su defensa, la defensa que esboza, dice que él difundió. Y en realidad nosotros lo que decimos es el presidente promovió la inversión en una meme coin que terminó siendo una estafa, con vínculos de personas que visitaron la Casa de Olivos, que visitaron la Casa Rosada, que están en el registro de audiencias, como por ejemplo el señor Novelli, que organizó el Tech Forum, como Terrones Godoy, que era socio de este señor Novelli, como Julián P., como Hayden Davis. Bueno, todas estas personas visitaron tanto la Casa de Olivos como la Casa Rosada, y ayer el jefe de gabinete de ministros no pudo contestar ninguna de las preguntas donde nosotros le requerimos, bueno, y ustedes, antes de que el presidente publique y llame a invertir en esta criptomoneda que supuestamente iba a ser dinero para las pymes del país, ¿qué control hicieron? ¿La CNB controló a estos sujetos si eran serios? ¿Hubo un dictamen de la legal y técnica? Son los recaudos mínimos legales que tiene que tener un presidente para promocionar un negocio privado que ya de por sí es un delito. Vos pensá, Pablo, para quien nos está escuchando, que un presidente de la Nación no puede publicitar, porque esto es un delito, beneficiarse él o beneficiar a un tercero a partir de un acto de gobierno. Que lo haya hecho de la Quinta de Olivos, ¿cambia algo? No, el presidente es presidente desde que se levanta hasta que se acuesta y desde que empieza hasta que termine el mandato. Él tuiteó desde una cuenta oficial. ¿En mameluco o en traje? Y aparte, exactamente, o sea, él es presidente de la Nación y como jefe de Estado tiene obligación y tiene que atenerse a la ley de ética pública, y la ley de ética pública dice que vos no puedes utilizar tu investidura para beneficiar a terceros, para hacer uso de eso de manera privada y un montón de otras cuestiones. Acá claramente hay una violación flagrante de la ley de ética pública. Franco ayer dijo que él como jefe de gabinete de ministros no habló con el presidente desde que el presidente tuiteó hasta que borró el tuit. Franco dijo ayer que él no requirió ningún informe técnico antes de que el presidente tuiteara. Esto es gravísimo, o sea, que no hayan tomado los recaudos. Y por otra parte, ni siquiera se constató, el gobierno fue advertido de que esta gente que organizaba el Tech Forum eran unos chantas. Lo advirtió Maximiliano Friedman, lo dijo en un tuit, del gobierno se comunicaron con él. Él es un emprendedor de economía del conocimiento, vos tenés personas, emprendedores que están en el negocio de criptomonedas, que son personas que están como reconocidas. Una suerte de cita de autoridad, le dijo al gobierno que eran chantas. Le dijo al gobierno, miren, estos que organizan el Tech Forum son poco serios, palabras criollas, son unos chantas. En el mundo de criptomonedas los conocemos como unos chantas. El gobierno se comunicó con él. Esto él nos lo dijo en una comisión, la reunión de comisión de comunicaciones, donde nosotros citamos a especialistas en criptomonedas después de la criptoestafa. Y él contó que se comunicaron con el del gobierno y le preguntaron qué sabía,
acerca de estas personas, él contó todo y sin embargo siguieron adelante, sin embargo no requirieron consulta y esto termina en una estafa con un montón de personas damnificadas, con un Estado que Milei representa que puede ser incurrir en responsabilidad internacional porque hay demandas por estafa a nivel internacional. Claro. Entonces, bueno, las implicancias son muchísimas. Ayer el jefe de gabinete hizo agua, dijo que este era un asunto entre privados, lo cual se contradice ya que el gobierno lo que hace es crear una unidad especial de investigación y en ese decreto donde crea una unidad especial de investigación para investigar si los funcionarios del gobierno incurrieron en corrupción, dice esto. Entonces, ahí se contradice el jefe de gabinete. Al final era un tema entre privados, pero entonces, ¿por qué el gobierno arma una unidad especial para ver si hubo corrupción? Irina. Yo te quería preguntar, ¿por qué tiene la Cámara de Diputados que ocuparse de este tema habiendo una causa judicial? Bueno, es una muy buena pregunta, Irina, y hoy se discutió en la comisión investigadora. En realidad, el Congreso ejerce el control político. En realidad, lo que hoy tendría que estar aconteciendo es que nosotros tendríamos que estar en la comisión de juicio político llevando adelante la investigación correspondiente, porque lo que dice la Constitución Nacional es que el Congreso lleva adelante, la Cámara de Diputados acusa en causas de responsabilidad contra el presidente. Y acá hay una causa de responsabilidad clarísima contra Javier Milei. Más allá de la responsabilidad jurídico-penal que investiga la justicia. Mira, el juicio político tiene 3 causales. Una es el mal desempeño. Para que vos incurras en mal desempeño, no necesariamente tenés que haber cometido un delito. De hecho, podés ser acusado y llevado adelante el juicio político por una causal de mal desempeño que no configura un delito, o por un delito en el ejercicio de la función, que en este caso sería la estafa, o por un crimen común. Esas son las 3 causales. ¿Qué se hace en la Cámara de Diputados? Se investiga y luego se acusa. Lo que hubiese debido, o lo que tendría que haber ocurrido, Irina, es que la Cámara de Diputados se constituya la Comisión de Juicio Político y por el artículo 90 del reglamento de la Cámara, la comisión investigadora en causas de responsabilidad del presidente de la Nación o los jueces de la Corte es la Comisión de Juicio Político. Hoy estamos haciendo esta pantomima de comisión investigadora porque muchos miembros de la oposición política no se animan o no quieren o dicen que es mucho el juicio político. En realidad, la Cámara de Diputados lo único que hace es investigar. ¿Y quién preside, con estas aclaraciones, quién preside la comisión investigadora del caso Libra? La comisión hoy, se creó por una resolución de la Cámara de Diputados. Hoy se debían elegir las autoridades, asistimos y hubo una votación donde se empató la votación. Es decir, el oficialismo propone que presida la comisión investigadora un miembro del oficialismo que votó en contra de crear la comisión investigadora porque ellos entienden que la responsabilidad la tiene que definir, que quien tiene que investigar es la justicia. Ahora, Carolina, vos es que no dejan de sorprenderme estas cosas. No, a mí me indigna. En cualquier grado de escuela primaria, si vos explicás a pibes y pibas de escuela primaria que querés poner al frente de una comisión investigadora a alguien que no la quería realizar, los pibes te dicen, che, no, mejor que la lleve adelante a alguien que tenga ganas de investigar esto. Bueno, mira, Pablo. Es como Adorni diciéndonos que Santiago Caputo Pablo, lo que quería era verse en la foto Santiago Caputo. Mira, yo ayer sentí cuando el jefe de gabinete con su parsimonia decía, es un asunto entre privado, bueno, no, yo no hice nada, yo no vi, yo no controlé, y no pasa nada. Yo ahí digo, es joda esto. Es joda que la comisión investigadora proponga que la presida alguien que no quiere que se investigue. Alguien que ayer dijo en la sesión, no sirve para nada la comisión investigadora. Por lo menos, si no dejan que se constituya la comisión de juicio político, que es la que corresponde por constitución y por reglamento de la Cámara, que debería estar investigando, pero que Martín Menem se ocupó de que nunca se constituya y hay una irregularidad ahí que tiene que resolverse, bueno, por lo menos debería definirse que alguien lleve adelante la investigación. Por lo pronto, lo que se acordó en la reunión de hoy fue ir a la próxima sesión y a la próxima sesión
votar el presidente de la comisión y que se tiene que aprobar un reglamento y comenzar con las medidas de prueba. Yo creo que las medidas de prueba se tienen que instrumentar en función de los hechos que nosotros tenemos que probar. Hay una serie de hechos que hay que probar, entre esos, bueno, con prueba documental, las audiencias que hubo en la Casa Rosada, la responsabilidad del presidente, qué controles tomó, porque el presidente tiene una obligación de que cuando hace sea legal un decreto, pero también una obligación, un deber de garantía de legalidad, claro, de que su omisión, en su dejar de hacer, también cuidar la legalidad, ¿no? Guido. Sí, no, te iba a preguntar qué probabilidad veías que en el futuro efectivamente se conforme la comisión. Digo, decís en el recinto, ¿crees que el oficialismo, digo, va a intentar tener mayoría para poder poner de presidente a alguien de su bloque? Mira, ayer quedó claro que el gobierno hace agua con el tema Libra, que hay muchos agujeros, que hay muchos huecos, que hay mucha oscuridad, que hay muchas cosas. Pero bueno, hoy día estamos en una sociedad donde es raro, ¿no? Ayer el jefe de gabinete no pudo contestar nada y sin embargo eso debería ser un escándalo. Hoy debería ser un escándalo que la comisión investigadora para investigar no haya podido definir autoridades y no hayamos podido ponernos de acuerdo. A mí me da vergüenza que el Parlamento no funcione. Hoy deberíamos haber... que legisladores que yo respeto sean cómplices de no haber nombrado. El radicalismo, por ejemplo. El radicalismo, una parte del radicalismo, hoy votó para que presida la comisión alguien que no quería que investigue, como es el presidente de la Libertad Avanza, Bonoroni. Y la verdad yo digo, ¿qué le estamos mostrando a la ciudadanía? ¿Qué pensarán los ciudadanos? Nosotros tenemos la obligación, Irina, y esto para responderte a vos, desde el Congreso, de dilucidar qué pasó. Está claro que la comisión investigadora va a investigar, va a realizar una investigación que va a quedar en un informe o en literatura política, porque no hay un curso de acción posible después, como si en la comisión de juicio político, donde vos decís, bueno, se determina responsabilidad, se acusa y luego continúa y se juzga en el Senado. Eso no va a ocurrir en la investigadora, pero por lo menos en una justicia que no funciona, porque estamos viendo que no han imputado aún, que se la pasan en medidas de prueba y va bastante lento. Bueno, el control político del Congreso es importante porque el Congreso juzga responsabilidades políticas. Carolina, hay una reflexión de Nicolás Massot, que entiendo integra la comisión, sí, también que me resultó interesante, la podemos compartir a ver qué pensás. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, no es ningún capricho, lo dijimos ayer. Son las dos personas que consta en actas y en los ingresos de Olivos y La Rosada, le abrieron la llave de la residencia presidencial y de la Casa de Gobierno en repetidas oportunidades por múltiples horas a los diferentes actores de esta estafa y en 2 ocasiones le abrieron la puerta del despacho presidencial. Entonces, como el jefe de gabinete ayer tuvo enormes dificultades en explicar quién fue el que estafó al presidente, quién le mandó el mail, el WhatsApp, quién le dijo verbalmente, quién lo llamó por teléfono para pasarle el texto del tuit que él inconscientemente o negligentemente decidió replicar, bueno, tal vez Karina Milei y Manuel Adorni nos puedan echar la luz que el jefe de gabinete ayer no pudo. Digo, ¿realmente les parece que no es relevante? ¿No les parece a ustedes que no es relevante que entendamos, que la sociedad entienda quién engañó al presidente? ¿Y por qué el presidente se niega a constituirse como denunciante de alguien que lo estafó? ¿O hay un compromiso en el medio? Me parece muy claro el argumento. Si lo engañaron al presidente, el presidente está todo en este embrollo porque hay gente que lo engañó, ¿por qué no denuncian? Bueno, yo creo que ese es el punto central de todo esto y nosotros se lo preguntamos a Franco y no lo pudo responder ayer. ¿Por qué el presidente no denunció la estafa? ¿Qué pasa? ¿Tiene un acuerdo con los estafadores? ¿Por qué él no denuncia a Hayden Davis? ¿Por qué él no impulsa la investigación? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué crees que eso no pasa? Yo creo que hay un acuerdo con quienes le facilitaron o hicieron llegar el contrato. Me parece que las más de 15 visitas a la Casa Rosada, a Olivos, tanto por parte de Novelli, por parte de P, por parte de Davis, todas las cuestiones que después se denuncian cuando Davis dice que a él le pidieron plata para reunirse, o sea, varios de quienes visitaron la Casa de Olivos, que fueron al TED Forum, que les pedían plata para reunirse con el presidente. Bueno, claramente acá hay algo que no está claro. Desde el momento que el presidente no denuncia,
es porque no quiere involucrar a personas con las cuales entiendo debe tener un acuerdo. Porque si no, ¿por qué no vas a denunciar que estafaron? O sea, hay miles de damnificados que hoy están judicializando esta cuestión. Y no sabemos hasta dónde no van a judicializar al país, porque Javier Milei tuitea y promociona en carácter de presidente, no en carácter de él promocionando un negocio privado. Si eventualmente no tenemos porque que pagar en el tuit eso. dice para promocionar inversiones para las pymes argentinas. No es que dice, bueno, este emprendimiento es interesante, mírenlo. No, te doy el link para cómo podés comprar la moneda. En pocos minutos, si Javier Milei, que era un líder casi mundial o referente mundial en las ideas libertarias, tuitea que hay que ir a comprar esto, rápidamente mucha gente fue a comprar, el precio subió y 4 o 5 vivos de repente sacaron la plata y miles de estafados. Esta es la historia. Y él fue el primero que tuiteó, fue el único que tenía la información, es decir, es difícil pensar que no había un acuerdo entre Javier Milei, que fue el primero en tuitear, y toda esta gente que visitó la Rosada, que firma, los denunció por chantas. Entonces digo, bueno, todo esto tiene que investigar el Congreso, a la par de la justicia. Nosotros no queremos reemplazar la tarea de la justicia. La justicia va por su carril, determinará si hay delito. Nosotros vamos a determinar las responsabilidades políticas. Carolina, ayer en algunos momentos se citaban notas periodísticas para pedirle explicaciones al jefe de gabinete, ¿no? Por ejemplo, de New York Times o de medios del mundo cripto, donde había algunos testimonios que decían que había gente que había pagado dinero a Karina Milei para poder tener acceso al presidente. El jefe de gabinete dice, ¿pero cómo? ¿Son reportes periodísticos lo que van a usar para acusarme? Y yo ahí me acordé que el sector político que vos representás también muchas veces sufrió que a partir de publicaciones periodísticas se construían verdades que no tenían valor probatorio. ¿Eso no fue un poco flojo en términos de argumento? No, flojo es que el gobierno no haya denunciado la Oficina Anticorrupción. Lo primero que tendría que haber dicho Javier Milei, bueno, mi hermana está denunciada de recibir coimas, bueno, que la Oficina Anticorrupción investigue. O sea, la Oficina Anticorrupción no consta quiénes fueron clientes, quién tuvo Javier Milei como clientes previamente. No es una obligación. Esto contestó la Oficina Anticorrupción, que no estaban obligados. Ahora, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la ética pública que este gobierno, o sea, así como se hace caso omiso de la institucionalidad, también con la ética pública. Digo, no hay ningún límite en las cuestiones. Y ahí, bueno, yo creo que con el tema de las denuncias, ayer lo decía uno de mis compañeros que interpelaban, bueno, Diógenes Casares, que fue uno de los que denunció... Marino. Marino lo decía, Casares entonces miente, Pallarol miente, si todos los que dicen que Karina les pidió plata están mintiendo, bueno, son todos ellos mentirosos. Bueno, por lo menos que el gobierno diga que va a investigar. Crearon una unidad especial para investigar y todo lo que investigan es reservado, no se va a enterar nadie. Entonces, o sea, todo es un contrasentido. No, te digo una acotación, es peor que eso, porque es una unidad... que crearon para filtrar la información que se le da a la justicia, al Poder Judicial, justamente en la causa que tiene a cargo la doctora María Servini. Y hace poco contábamos que, por ejemplo, en relación a Karina Milei, esta UTI le manda las visitas a la oficina de Karina Milei, pero se las manda encriptadas. Entonces lo pone al fiscal en la situación de tener que decir, no, pero me tiene que mandar el código para desencriptarla. Y estos son días de burocracia, ¿se entiende? Entonces es peor que eso, porque ni siquiera es una unidad de investigación, es una unidad para filtrar... la información. Mira, Pablo, es tan sencillo como si vos no tenés nada que ocultar, digo, ¿por qué Karina y Adorni no ponen los teléfonos a disposición? ¿Por qué no se presentan en la justicia a declarar? O sea, hay mucha oscuridad y como decía el diputado Massot, que yo coincido en todo su intervención hoy, o sea, nosotros tenemos la obligación de ponerle luz a esto, de echar luz, y para eso... Son algunas cuestiones, convocar testigos a la comisión que vengan a declarar y hacer las preguntas que le tenemos que hacer, pedir algunos informes, constituirnos en algunos lugares. Digo, estas son las cuestiones, no es nada de otro mundo lo que pretendemos hacer. Y en 3 meses, que es lo que dice la comisión, hacer un informe final que se elevará a la justicia, que se elevará al Pleno de la Cámara y se aprobará. Es eso, Carolina, y que la ciudadanía sepa. No como la unidad especial de investigación, que lo que hace es preconstituir prueba que le conviene al gobierno para que
la justicia avance. Tengo un matiz respecto a lo que decías del Congreso. A mí me parece que el gobierno trabaja con el Congreso, es decir, que el Congreso trabaja y acompaña las iniciativas eventualmente o sostiene los vetos, etcétera. Muchísimo más de lo que debería, totalmente. Está bien, pero quiero decir, no es que trabaja sin el Congreso, sino que cuenta con el Congreso. Por eso la pregunta es si crees que hay, incluso en quienes votaron la comisión y hoy estaban muy enojados porque no se pudo establecer la presidencia, si crees que hay vocación política para llegar a fondo con el caso Libra. Yo no estoy convencida de que... O sea, estoy convencida de que hay una construcción transversal de distintos bloques políticos, que está Unión por la Patria, que está Democracia Encuentro Federal y otros bloques políticos que tenemos vocación de que se constituya. Pero la sensación que todos tenemos es que hay que clarificar y que hay agujeros por todos lados, o sea que el gobierno no puede explicar lo que pasó. Esa es la sensación, pero por otro lado, la Cámara desde que asumió La Libertad Avanza, desde que asume Javier Milei, empiezan a darse manejos que van degradando la institucionalidad de la Cámara, manejos del reglamento. Ahora la comisión investigadora se arma con interbloques. El interbloque es no existe en el reglamento de la Cámara de Diputados. Hoy Milei dijo, soy bilardista. Y en definitiva, no quiero reproducir la frase, pero lo citó a Maradona, ¿no? Con una frase emblemática, como diciendo, todo lo que vos quieras, pero las cosas valen y ahí están los resultados. Bueno, mira, a mí particularmente en ese aspecto me parece que hay que ser muy cuidadoso de la institucionalidad, pues la institucionalidad la que a vos te va vamos a poder ponerle un límite a un tipo como Javier Milei que manda un DNU de 300, modifica 300 leyes, una ley de bases, que delega facultades y demás. Con institucionalidad. Entonces, si nosotros aceptamos los bloques políticos, que se cambien las reglas en el Congreso o que el reglamento no se cumpla y demás, yo no estoy de acuerdo con eso, porque me parece que va degradando la institucionalidad, que en definitiva es el dique que vos vas a tener para garantizar el Estado de Derecho y la democracia, con un tipo que todo el tiempo intimida, aprieta, extorsiona. Lo que vimos de Santiago Caputo es vergonzoso. La intimidación que están haciendo a la prensa y cómo están atacando a la libertad de expresión. Todo el tiempo generando miedo, todo el tiempo intimidando. Esto no es bueno para la democracia. Entonces nosotros primero no tenemos que quedarnos callados. Segundo, tenemos que articular más todos los bloques políticos para poner un freno a este retroceso enorme en términos institucionales que se está dando. No sé, se crea una comisión investigadora donde se arman no sé cuántos interbloques mentirosos para llegar a un empate y que la comisión no funcione. Bueno, eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que la comisión esté integrada por interbloque, porque el interbloque no existe en términos formales en el reglamento. Entonces, si vamos accediendo y corriendo los límites, después tenemos que malos antecedentes, ¿no? Irina, ¿en qué hizo agua Francos ayer? Mira, Francos, me parece que además de haber hecho agua, dejó algunas cosas dichas. Primero reveló parte de la pobre estrategia que tiene Javier Milei frente a este caso, ¿no? Porque realmente no tienen demasiados argumentos para responder. Volver a decir que estaba en pijama en su casa o que estaba tuiteando desde su casa es algo que te muestra, porque además fue lo primero que dijo y algo con lo que insistió. Pero a mí me parece que además de que Francos hizo agua, fue interesante algunas cosas que... Hoy Milei reconoce que trabaja como presidente. Claro, encima lo tenés Olivo, ¿no? reconociendo, claro. Bueno, pero o sea, él dice, trabajo en la Quinta de Olivos. No es que no dice, es su casa tampoco, no es su casa, pero no es que dice, estoy haciendo fiaca, entonces no estoy de presidente. Sí. Pero fíjate qué curioso que Francos insiste con esa teoría. Pero unas cosas que me interesaba subrayar, que las dijeron algunos diputados y diputadas, y que a las que Francos no puede responder o responde con evasivas. Por ejemplo, el Tech Forum fue un evento privado, cerrado a la prensa. Esto lo destacó Itai Hackman en algún momento, y a mí me pareció un dato muy relevante, porque, o sea, ahí no tenía modo de acceder el periodismo. Fue cerrado, fue secreto, ¿no? No es que lo estuvieron en ese momento difundiendo, vengan todos y escuchen, porque acá se va a cocinar el futuro de la Argentina. Sí. No fue eso. Y otra cuestión es que también terminó diciendo, y hasta recurriendo a invocar reglas de Estados Unidos, que
la CNB no tiene regulaciones. La CNB es la Comisión Nacional de Valores. No tiene regulaciones en esta materia, ¿no? En cuanto a las operaciones con criptoactivos. Con lo cual, sería doblemente necesario que haya un control de parte de integrantes del gobierno si se va a producir algo de esta magnitud. Porque ellos siguen hablando incluso de una tokenización a gran escala. Decime si no es necesario que pongan el ojo ahí, si ellos mismos te están reconociendo... Que es parte de una política pública. Claro. Ellos se jactan de no tener regulación. Pero acá la falta de regulación es lo que colabora con que se haya cometido una estafa. Es ese, igual el punto ahí, que es importante, esta pregunta se la formulé yo al jefe de gabinete, es, si bien no está, la CNB no controla, la Comisión Nacional de Valores, a los activos digitales, como el caso de las criptomonedas, sí tiene un registro de los sujetos que operan con activos digitales. Es decir, si ellos iban a hacer un acuerdo para promover esta moneda, tendrían que haber chequeado mínimamente si Kelsen Ventures, si Keep Protocol o Novelli estaban dentro de los sujetos, y ninguno de ellos estaban. Además es público eso. Eso es público. Eso entra cualquiera, te fijas, y no está ninguno de ellos inscripto, y deberían estar inscritos si van a hacer operaciones acá. Y una cosita más para recordar, que bueno, ha quedado perdido entre tanta información. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en un momento circuló un borrador de un acuerdo o de un principio de acuerdo de Hayden Davis con el gobierno, ¿no? Después no se volvió a hablar de esa cuestión. Pero eso probablemente vaya a ser en el futuro un elemento clave para entender que esas reuniones tienen una explicación y que el Tech Forum tiene una explicación más allá de que vengan todos contentos a visitar la Argentina y a tener lindas conversaciones. Carolina, cerrá como quieras. No, haceme una pregunta porque no sé qué decir. Se me ocurrió ahora, ¿dónde está Hayden Davis a todo esto? Con los $100 millones está. Sí. Bueno, tiene $100 millones. Que había dicho que era plata de la Argentina. Está esperando que le digan a quién entregarle el dinero, ¿no? Eso, yo creo que está muy clara la relación o la vinculación entre Novelli, que es la pata local, Keep Protocol, Julián P., que sería el nexo con Davis. Davis había estado recorriendo ya el país con empresarios para hacer inversiones en el... Con Aranda, ¿no? Con Aranda. Y de hecho, bueno, ahí se generó cierta suspicacia respecto a las visitas de Hayden Davis y a las recorridas por el país. Bueno, creo que la comisión tiene que funcionar, que el Congreso... ¿Tiene fecha la sesión en la cual se decidirían las autoridades? Entiendo que es la semana del 14 que vamos a tener la próxima sesión, y ahí nosotros vamos a someter a votación la elección de autoridades como para que la comisión empiece a funcionar. Entiendo que tenemos que cambiar la integración también, porque si no cambiamos el número y la integración no vamos a poder aprobar las medidas de prueba, porque no vamos a tener la mayoría. Entonces creo que hay que apelar a la razonabilidad, ¿no? Que es algo que Principio de falta. Revelación, diría Javier Milei, se va a observar en esa sesión, ¿no? Gracias. Carolina, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una tanda. Al regresar nos vamos a meter en los motivos de la movilización de hoy. La de jubilados y jubiladas la venimos sosteniendo, sobre todo la que tiene que ver con el Día del Trabajador y la Trabajadora, al monumento al trabajo. Y vamos a seguir hablando sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, porque siguen habiendo novedades. Todo esto después de la tanda. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional, títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Seguimos en QR, muchas gracias por acompañarnos. Casi 2 meses, un poquito menos de 2 meses de QR en Bravo TV y nos sentimos, insisto, muy pero muy acompañados, no solamente en los números del famoso rating, sino también en el afecto, en las redes sociales, en el afecto en la calle. Se siente un apoyo a esta manera, a este cómo
que tenemos en QR de compartir y discutir sobre las cosas que no son comunes. Bueno, ¿qué cosas no son comunes? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con trabajadores y trabajadoras formales, informales, registrados o no registrados? Porque hoy movilización la CTA y de la TEP. También de la marcha de todos los... Y algo que pasó un poco desapercibido durante la mañana, pero que también tiene que ver con la declaración de la emergencia en discapacidad que trató la Comisión de Discapacidad. Tenemos unas placas para ir contando y a ir viendo los diferentes números. En primera instancia, la cuestión que les mencionaba de lo que, digamos, esto es Agencia Nacional de Discapacidad. Esta es otra movilización. Efectivamente, la primera, la de la mañana. Sí. Vamos en orden cronológico. Dale. A la mañana, la Comisión de Discapacidad trató la emergencia por discapacidad y unos datos. Digo, la Agencia Nacional de Discapacidad redujo en un 17% en términos reales su presupuesto del año pasado, en el 2024. 28.000 pesos es lo que está cobrando hoy una persona que hace 4 horas de trabajo durante los 5 días de la semana por mes. Por mes está cobrando una persona con discapacidad en uno de los talleres protegidos que existen en concepto de retribución de su trabajo en una carpintería, en una herrería. Solamente 28.000 pesos. Es un monto que está congelado desde febrero de 2023. Y que la Agencia Nacional de Discapacidad planteó que va a pagarles, digo, no les pagó ni enero, ni febrero, ni marzo del corriente año, va a pagarle a los beneficiarios en el mes de abril y en el mes de mayo les va a pagar recién lo de enero y febrero y marzo. Sé que tenemos muchos datos porque son varias marchas las de hoy. Pero este dato es escalofriante. Esto que nos estás contando es personas con discapacidad que hacen trabajos en determinados talleres, les pagan 28.000. Yo te voy a decir, 28.000 ¿qué pesos? ¿Qué? ¿Por día? No. ¿Por jornada? ¿Por mes? Por mes. Es un monto que está desactualizado de febrero de 2023, no cubren ni siquiera el colectivo. Pueden ir a buscar, hoy se trató un proyecto de la autoría del diputado Daniel Arroyo en la Comisión de Discapacidad, en donde manifiesta estas cuestiones y en donde él es autor de un proyecto que pretende actualizar esta prestación a la actualidad. Transportista. El transportista es la persona que tiene que llevar a las personas con alguna discapacidad a que puedan realizar sus tratamientos todos los días. Bueno, les subsidian la nafta y hoy le están subsidiando 541 pesos por litro de nafta. Todos sabemos que pese a la baja marginal del 4% de los combustibles, hoy un litro de nafta está por encima de los 1.000 pesos. ¿Cuántos días de la semana creen que puede llevar a una persona con discapacidad el transportista que pueda realizar sus tratamientos? Claro, que en realidad está haciendo su trabajo, pierde hacer otro trabajo que le reditúan otro ingreso. Exactamente, pero digo, puede cubrir el costo de 2 días de la semana aproximadamente. Y el acompañante terapéutico en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, que suelen ser mujeres, bueno, están cobrando 3.000 pesos la hora y con pagos diferidos de hasta 180 días. O sea, imagínense la rotación. ¿Qué es, no? La rotación que tienen estas personas en un trabajo tan sensible como es acompañar a una persona con discapacidad. Una aclaración, ya vamos a los motivos de la marcha de la CGT, de las centrales sindicales. Estamos en la primera movilización de la jornada que tenía que ver
con estas situaciones de personas con discapacidad, estos reclamos puntualmente. Efectivamente. ¿Qué más, Guido? Bueno, segunda marcha del día, efectivamente la que organizó la CGT con las dos CTA y la UTEP. Bueno, algunas de las razones, ¿no? Los despidos, 195.000 despidos prácticamente desde el comienzo de la gestión de Milei, 125.000 en el sector privado, 50.000 en el sector público y 20.000 de casas particulares. Una precarización laboral que se vio cristalizada a partir de Se habla poco de la situación de trabajadoras de casas particulares, digo trabajadoras mayormente mujeres, pero es tremendo, ¿eh? Y también habla del deterioro de la clase media, por otra parte, ¿no? En función de las casas donde trabajan eventualmente esas laburantes. Perdón, tal Guido, cual, dale. no, sí, tal cual. Servicios que se recortan y 21.000 personas que trabajan en casas particulares, un trabajo muy feminizado, que han quedado sin trabajo desde el inicio de la gestión de Milei. La concepción de colaboradores, ¿no? Sí. Cómo se cristaliza la precarización laboral, esta noción que surge a partir de la ley Bases de que un monotributista puede contratar hasta 3 monotributistas, bueno, claramente flexibilizando y dando de baja o no poniendo sobre la mesa una relación laboral que debería ser en blanco. Es una de las banderas que ha defendido o que pretendió defender esta marcha. El menor poder de compra también, esto es lo que ha perdido en términos absolutos desde el inicio de la gestión de Milei, el RIPTE, ¿no? La remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, tanto públicos y privados, el promedio. ¿Un palo 400? 1,5 millones, sí, 1,5 millones de pesos. Si se hubiera acompañado la inflación, debería tener el bolsillo 1,5 palos más. Esto es a enero, sí. Desde diciembre del 23 a enero hay 1,5 millones por trabajador de los que aglutina este indicador, tanto públicos como privados, que deberían tener en su bolsillo 1,5 millones más. Les diría que es un sueldo, un poquito más de un sueldo promedio de este indicador, del RIPTE. La restitución del impuesto a las ganancias, y también les puedo mencionar otras cuestiones como la eliminación de las multas por trabajo no registrado, la no homologación de paritarias por encima del 2% que estamos viendo, donde los sindicatos van a tener que reabrir paritarias o volver a discutir paritarias, porque en este primer trimestre, o te diría cuatrimestre del año, con la aceleración inflacionaria, ha habido pérdidas de poder adquisitivo. Sumo un dato muy al margen, después si quieren ampliamos, pero ya hay decidido un paro de colectivos en todo el país para el 6 de mayo, para el próximo martes. El próximo martes. Porque la paritaria que cerraron es, en 6 meses, 1% por mes. 1%. Se parece bastante al límite que pone el gobierno, ¿no? Al techo de paritaria que pone el gobierno. Y desde las empresas lo que dicen es que, bueno, pero el gobierno tendría que dar o más subsidio o dejar aumentar tarifa. Después lo conversamos, pero tiene que ver con el tema de las paritarias y lo que estaba mencionando Guido, como razones de las movilizaciones de hoy por el Día del Trabajador. Sí, otra también la ampliación del periodo de prueba, ¿no? Digo, una serie, y podríamos seguir, de razones de por qué la marcha del día de la fecha. Bien. Vamos con la movilización de jubilados y jubiladas, que hoy también se relacionó. Perdón que insista con esto, yo sé que lo que hay que sostener es la importancia de la sociedad movilizada, ¿no? Pero una movilización a la misma hora y casi por las mismas razones, incluso de jubilados y jubiladas, que se hace todos los miércoles, ¿no invitaba a una manifestación más importante, simbólica, contundente? Quizá algunos referentes de las centrales sindicales o de la CGT no conoce la geografía de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay una avenida muy importante entre Congreso y Plaza de Mayo. Hay un tramo que se llama Rivadavia, pero después es Avenida de Mayo, que conecta el Congreso con Avenida de Mayo. Y bien podría haberse hecho una movilización a Plaza de Mayo que partiera del Congreso, un abrazo a jubilados y jubiladas, y después continúas a Plaza de Mayo. Digo por todas las razones que Guido Bambini nos está contando. Hay razones de sobra como para que esto sea importante. Bueno, no se deben haber dado cuenta, a alguien se le escapó la tortuga o eventualmente la jaula está abierta hace mucho tiempo. Respecto de las razones de jubilados y jubiladas, vamos a volver a repasarlas, Guido. Sí, no nos vamos a cansar de todos los miércoles mencionar que los jubilados hoy están viviendo la mínima con 355.000 pesos, la mínima con bono, ¿no? Han perdido en el trimestre que va de febrero a abril, comparado con el último trimestre del gobierno anterior, casi un 14% en términos reales de poder de compra. Tienen el bono congelado desde marzo de 2024 en 70.000 pesos, cuando si hubiera acompañado lo que se incrementó el haber mínimo, debería ser de 148.800 pesos este bono, es decir,
no perciben o dejan de percibir mensualmente 78.800 pesos, los jubilados que cobran la mínima, que son 5 sobre 7,3 millones de jubilados que tenemos en la Argentina. Por los aumentos de los medicamentos, marchan todos los miércoles los jubilados, han aumentado desde el inicio de la gestión de Milei un 383%, cuando la jubilación mínima con bono aumentó un 180%. Estamos hablando de 200 puntos por encima de lo que ha aumentado, o el aumento acumulado de la jubilación mínima con bono, que insisto, cobran el 65% de nuestros adultos mayores. Y también por el fin de la moratoria, porque los jubilados y pensionados que están próximos a jubilarse, 9 de cada 10 mujeres, 8 de cada 10 varones no van a poder jubilarse por la eliminación de la moratoria. Gracias, Guido. Insistimos, son datos muy concretos de la economía real. Esto también es parte de la macroeconomía, es el funcionamiento de un país con la gente adentro, incluyendo no solamente a trabajadores y trabajadoras, sino también a personas que van perdiendo ingresos indirectos, como por ejemplo personas con discapacidad, también movilizados hoy. Insisto, me parece importante, siempre hay oportunidades para generar movilizaciones de alto impacto, hacer lío, de eso se trata cuando hay marchas, cuando hay paros. Es muy importante, por supuesto, que hayan confluido las distintas centrales sindicales y los movimientos sociales. Es muy importante, tiempo atrás eso no se daba, eso no se lograba, y claro que son grandes avances. Pero bueno, hay una demanda de representación de los dolores que generan estas políticas y a veces la sensación es que deja gusto a poco. Hay, Irina Hauser, algunas novedades que llaman la atención en la causa que se sigue, en la que se sigue investigando el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Hay una causa donde se sigue investigando la autoría intelectual del atentado a Cristina y hasta ahora la principal pista era la llamada pista Milman, referida al diputado del PRO, Gerardo Milman. Pero la jueza María Eugenia Capuchetti está tratando de correr el foco de la investigación. Ya adelantamos algo de esto y hoy hizo algo que realmente no deja de asombrarnos. Le pidió una ayudita, podríamos decir, a la ministra de Seguridad, a Patricia Bullrich. ¿Perdón? A la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con esta investigación. ¿Vos creés que le pidió ayuda para investigar a Milman, que era su jefe de campaña en el momento que ocurrió el atentado? Y no le pidió Perdón, ayuda. ¿las oficinas donde borraron los teléfonos de Milman y la secretaria eran oficinas de quién? Eran oficinas de Patricia Bullrich. Haces muy bien en decirlo porque la verdad que a ver, de los mismos autores de quienes quieren que la presidencia de la comisión investigadora la lleve adelante a alguien que no votó la comisión investigadora por el caso Libra, aparece la convocatoria de una jueza a Patricia Bullrich para que le ayude a la investigación. Patricia Bullrich, que es la dueña de la oficina, como bien decís, donde se fueron a borrar los celulares de las secretarias de Gerardo Milman, que es alguien que está imputado en la causa. ¿Qué dice la nota? Ahí la estamos viendo en pantalla, la nota que le manda Capuchetti, para que se vea que esto además no es nuestro invento. Le está pidiendo a la ministra, en lo personal, que en esta causa le elabore un informe del que surjan la totalidad de funcionarios, empleados y o miembros de dicha cartera, o sea, de su ministerio, sí, que se abocaron a tareas operativas y o administrativas vinculadas y anteriores y posteriores al atentado. Pero perdón, sufrido esto no por la puede entonces... leerse que le está pidiendo información porque está investigando, porque la está investigando. Le está pidiendo información, yo te lo voy a traducir porque Sí. es necesario, porque está desviando la investigación. Está diciendo, ¿te acordás que la jueza ya dijo, ahora voy a investigar a la Policía Federal? Sí. Le está pidiendo más que eso a Patricia Bullrich. Le está pidiendo, dígame, todas las personas que tuvieron alguna relación, es una locura lo que le está pidiendo. ¿Alguna relación con? Con el atentado, antes, después, durante, que tuvieron alguna relación administrativa. O sea, colabore conmigo Colabore a conmigo redireccionar la investigación. mover, exactamente, colabore Y conmigo sacar para... del centro de la escena a quién. A Gerardo Milman. Ya te contamos, Que era además, su jefe de campaña, dijiste. Milman era su jefe de campaña, Milman fue su mano derecha en el Ministerio de Seguridad, Milman fue el jefe de la DINICRI, que era y sigue siendo la Dirección de Inteligencia Criminal,
ahora es diputado, ¿no? Digo, la DINICRI sigue existiendo como tal. La DINICRI es el órgano de inteligencia del Ministerio de Seguridad. Ese es Gerardo Milman. Después del atentado a Cristina dejó de ser su jefe de campaña, quedó muy golpeado por esta situación, y de hecho estuvo en silencio durante mucho tiempo respecto de este tema. Pero nosotros hace poco recordamos algo que bien podemos repasar, que es lo que te muestra, además, que acá hay gato encerrado, o no tan encerrado, y que hay algunos planetas que están alineados, o por lo menos que hay ideas de la jueza María Eugenia Capuchetti, que uno puede pensar que están alineadas, o uno puede preguntarse si están alineadas con los planteos de Gerardo Milman. La jueza Capuchetti reasumió la investigación que había delegado al fiscal Carlos Rívolo hace más de 2 años, en medio de cuestionamientos justamente por no haberle secuestrado los celulares a la secretaria de Milman, a las 2 secretarias de Milman, y la reasumió hace muy poco tiempo, a principios de abril, y se ve que Milman se sintió liberado para salir a hablar. Y de hecho dijo, bueno, ahora que la jueza reasumió la investigación, escúchalo. Dale. He hecho algo que nadie hace, que es leer el expediente judicial, y no la quiero spoilear a la jueza, pero la jueza esta semana había delegado la investigación en el fiscal Rívolo, que hizo una tarea importante, pero la jueza cree que hay más para hacer, y ha retomado la conducción de la causa, así que creo que vamos a tener novedades importantes en los próximos días, y bueno, no quiero adelantarme a lo que yo veo desde el punto de vista de la causa, que son muchas, miles de fojas que me dediqué en este tiempo a leer y a poder entender, en definitiva, quiénes son los responsables reales de, entre comillas, el atentado de Cristina Fernández de Kirchner. Lo del entre comillas, el atentado, lo que sugiere es que Milman cree, y por ende tengo que pensar que Patricia Bullrich también por su vínculo, porque Patricia Bullrich nunca condenó el atentado contra Cristina, que efectivamente no fue un atentado, ¿no? Que fue otra cosa, que es lo mismo que había escrito Milman en algún, si no me equivoco, en algún pedido formal en la Cámara de Diputados, por si se le llegara a ocurrir a alguien vanguardista iluminado intentara atentar contra Cristina y generar una suerte de victimización. Yo quiero decir una cosa, no es que Milman dice en esta nota, es muy interesante cómo reaparece Milman, ahora vamos a ver otra escena en la que reapareció. No es que Milman dice, yo leí todo el expediente y a mí me parece que la jueza debería hacer tal cosa y voy a presionar para que haga. No, dice que no la va a spoilear a la jueza. Es decir, él, leyendo el expediente, se da cuenta de algo que la jueza va a hacer. La jueza que lo tendría que investigar a él. Yo creo que deberíamos hacer, estas cosas las deberíamos contar nosotros con un bonete y una nariz de payaso. Podría ser. De verdad te digo. Es una buena idea. Para que no se olviden, además. No, para que se tome todo a joda. Sí, bueno, pero te ayuda también a recordar. Hay otro tramo de esta entrevista donde Milman dice una frase que también es muy impactante, dentro de toda esta lógica de las cosas que se van a saber, porque él se ve que sabe que se van a saber. Claro. Él dice, ya se va a saber quién le puso el arma en las manos a Fernando Sabac Montiel, al principal acusado, ¿no? Bueno, te cuento esto también. Bueno, en algo coincide eventualmente con la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, con la representación legal de la expresidenta. Es que no es solo un loco suelto. Que alguien le puso el arma en las manos, digamos. Eso dice, lo que pasa que es muy evidente por el cierre de la entrevista que vos acabás de remarcar y entre comillas, acerca del atentado, hacia dónde está apuntando. Y vos sabés que yo le pregunto a la querella, pregunto a la fiscalía, ¿ustedes entienden qué es lo que está haciendo la jueza? Poniendo el foco en parte de la investigación, que además ya se investigó a la policía. Se cruzaron teléfonos, se los escuchó en forma directa, a la custodia, a los que estaban con el operativo, a los policías de la ciudad, y no apareció nada. ¿Ustedes entienden? Y son todas preguntas las que surgen. Y obviamente una de las preguntas es, ¿se va a salir con una teoría de estas características o quiere provocar? Claro. ¿Por qué? Porque además esto ocurrió en un contexto, que es que la jueza está quedando muy mal parada en el contexto del juicio oral. Porque no te olvides que esto es una causa residual que está en primera instancia, pero está transcurriendo el juicio oral contra los autores materiales. Exactamente.
Ya pasó una vez que hubo testigos, incluida su custodia, que la comprometieron a la jueza señalando irregularidades como la forma en que mandó a peritar el teléfono de Saba Montiel sin cadena de custodia. Y hoy, en el juicio oral, volvió a pasar algo en esta misma línea. Fue a declarar un comisionado que ya está retirado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y escuchá lo que dijo. Dijo, yo le llevé un informe al juzgado donde mostraba las relaciones que había, era un cuadro, dijo, sí, de relaciones que había entre Brenda Uliarte y Saba Montiel, con Revolución Federal, con El Presto, ¿te acordás? Este youtuber sí, claro, libertario, ¿no? Revolución Federal es la organización... Los de la carpintería. El de la carpintería, la organización violenta que se la pasó fogoneando pedidos de que maten a alguien del gobierno en los días anteriores, que iba con la guillotina a la plaza y demás, y que la semana pasada además salió un peritaje que muestra que el grupo Caputo le ponía dinero sin ninguna explicación. Sí. Una cantidad inexplicable. Bueno, ¿y qué dijo este señor de la PSA? Dijo, pero en el juzgado dijeron que no lo ponga en el informe. Que no ponga eso en el informe. Esas relaciones, ese entramado. Ese entramado. Porque no era parte del objeto de la investigación. Y ahí tenés todo desmembrado. Bien. Quiero mencionarles dónde reapareció Gerardo Milman. Reapareció en la interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos. A mí me da la sensación, es solamente un punto de vista, que hay quien quiere lavarle la cara a Gerardo Milman, es decir, que quiere volver al ruedo. Y por eso eventualmente toma la palabra, pero suceden cosas como esta. Escuchen con atención lo que se grita de fondo. Conveniente que podamos votar en este momento un cuarto intermedio, para lo cual el artículo... Diputado Leiva, lo llamo al orden, por favor. Diputado Martínez, por favor. El diputado Leiva le grita asesino cuando toma la palabra y por eso alguien le pedía que se lo expulse. El presidente de la Cámara lo llama al orden. Pero bueno, no pasa inadvertido, evidentemente, la reaparición pública y reasumir funciones del propio Gerardo Milman. Quiero decir... yo creo entender por qué estas cosas que cuenta Irina Hauser, que son muy importantes en esta causa, no tienen mayor trascendencia y casi que no se escuchan en ningún lado. Porque es un crimen menor, un atentado contra una vicepresidenta en funciones. Evidentemente un crimen menor, no sé por qué perdemos tiempo en cosas tan chiquitas, Irina. Nos vamos a la pausa y venimos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta.
Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Viernes tiene este miércoles por la noche. Bueno, mañana, Día del Trabajador, no estará QR en vivo al aire. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Vamos a scrollear, ¿les parece? Me dicen que hay un scrolleo que es sorpresa, no nos quisieron mostrar en la producción. Veremos de qué se trata, a ver. El otro día Fontevecchia, en el programa con Caruso, decía que hay que recurrir más a la justicia y tiene razón. Yo te veo muy parecido. Yo me veo a veces, te digo. ¿Es un poco Capusotto? Soy Pablo, soy Capusotto. Me preguntan, qué grande. Bueno, un gran abrazo y muy buena nota. Con... ¡Allá! Ahí viene un... ¿Y esto? Ahí está Pablo. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Arrancó QR. A ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando.
próximamente. Arrancó QR, muy bien. Bueno, un gran abrazo a Capusotto y también a nuestro amigo que seguramente está mirando bien pegadito a QR y que llevan cosas, ¿no? Qué cosa más linda que cosas que conversamos acá y que tratamos de alimentar el debate.